Bienvenidos amigos, en una vez más, bienvenidos a Fuera del Aire. Un servidor José Ríos les da la más cordial bienvenida a una entrevista más. El día de hoy tenemos a una gran figura del medio de comunicación deportivo. Tenemos el día de hoy a un gran narrador que solía ser analista en esta cadena de este Telemundo, nacido en el país de Perú. Tenemos el día de hoy desde Miami, Florida, a Sami Sadovny. ¿Cómo está, amigos? Saludos hasta Miami. ¿Cómo estás, José? Un gusto saludarte a ti y a todos los amigos que te siguen. Y bueno, aquí a la orden, como siempre, para hablar un poco de lo que tanto nos gusta, que es el fútbol. Claro que sí, Sami. Bueno, pues antes que nada, agradecerle estos minutos que está compartiendo con un servidor y con todo nuestro público. Muchas gracias. Para comenzar rápido esta entrevista, usted nació en Perú, nacido y criado también ahí. ¿Hace cuánto tiempo? Cuénteme un poco sobre su infancia, quizás. Bueno, yo nací en Lima, efectivamente, hace 55 años. Comencé en esto de los medios joven, a los 13, en Radio Libertad en Lima. Primero en programas musicales, durante esa época con música en inglés, digamos, compartía el colegio con las actividades de la radio, que felizmente mis padres me dejaron porque tenía 13, 14 años, estaba en la secundaria todavía. Claro. Y después de unos años, 8 para ser exactos, me invitan también a participar de un programa de televisión, en un segmento que tenía un programa en un canal importante en Perú, también en un segmento musical con rock peruano, y ahí, digamos, me fui desarrollando, estudié, me picó el bichito de las comunicaciones, estudié y terminé en la universidad la licenciatura de Ciencias de la Comunicación, y ya con esto, parece mentira, son más de 40 años, ¿no? En esto, entre la música primero y después el deporte, fundamentalmente el fútbol, ¿no? Digamos, hice la transición, porque en algún momento estuve dobleteando, haciendo las dos cosas, ¿no? Haciendo tanto música como deportes, hasta que en algún momento, digamos, un ejecutivo del canal donde trabajaba en ese momento me dijo que, bueno, me definiera, ¿no? Si era una cosa u otra cosa, me definí por el deporte, fue más o menos por el año 90, y de ahí en más, nada, me dediqué a esto que es nuestra pasión, ¿no? Que es el deporte y fundamentalmente el fútbol. Hablaba sobre sus inicios en su país natal. Cuéntame cómo se dio esa transición de salir de su país natal hacia los Estados Unidos. ¿Cómo se dio esa oportunidad aquí en este país? Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, fue en el año 99, en realidad. Yo me casé aquí en Miami, yo vivo en Miami desde hace ya ahora, el 1 de mayo van a ser ya 21 años. Fue en el año 99, digamos, donde me volví a reencontrar con la que hoy es mi esposa, y bueno, la idea original era vivir en el Perú, ¿no? Donde yo trabajaba en la radio, en la tele, en ese momento escribía en diarios, en una revista, y digamos, gracias a Dios no me iba mal. Fue a raíz de esto que, bueno, mi cuñado fue el que me orilló un poco a por qué no probar suerte aquí en los Estados Unidos. En realidad no perdía nada, ¿no? Porque si las cosas no resultaban, me volvía para Perú y pedí una licencia, y digamos, el trabajo lo iba a tener si es que las cosas no salían bien acá. Yo me casé en diciembre, comenzamos los papeles de una visa de trabajo. Me volví, estuve como un mes y medio hasta que la visa de turista, o antes que venciera, me regresé a Perú a esperar la visa de trabajo, hasta que salió en abril, y me mudé acá el 1 de mayo del año 2000. A las pocas semanas comencé a trabajar en la que sigue siendo mi casa, que es Fútbol de Primera, que es el programa que Andrés Cantor dirige desde hace 28 o 29 años, que es un programa sindicalizado de fútbol. Saludos para el maestro Cantor, ¿cómo no? Sí, así que bueno, seguimos acá desde hace ya 21 años, y después, bueno, a tocar las puertas, a comenzar de cero, a dejar en ese momento resumés, en ese momento también eran videos, y comencé unos años después en Gol TV, que fue una cadena que en ese momento transmitíamos la Liga Española, la Liga Italiana, la Bundesliga,
ligas latinoamericanas, algo de México, programas, etcétera, y en Gol TV estuve los primeros, digamos, 5 años de volver a hacer televisión aquí después de dejar mi país, ¿no? Claro, sus inicios fueron como analista, ¿cierto? No fue tanto como relator. ¿Es verdad eso o no No, estaba? yo en Gol TV entré como relator. En Ah, muy realidad, bien. cuando entré en Gol TV ya habían algunos relatores que venían de otra cadena que había cerrado, que era PCN. Entonces, digamos, tuve que esperar mi oportunidad, que se dio por esas cosas del destino unas semanas después, por una coyuntura que ocurrió al interior del canal. Pero después de 5 años en Gol TV, de relator y también de conductor de diferentes espacios, porque teníamos un programa de análisis que se llamaba 45-45, con grandes periodistas, con grandes amigos y colegas, llegó la oportunidad de Telemundo. Lo que pasa es que la oportunidad efectivamente en Telemundo llegó primero para cubrir la posición de comentarista, efectivamente, porque Alejandro Blanco, que hoy está en Fox Deportes, se había retirado de la cadena digamos, Andrés, en ese momento no teníamos muchos partidos y Andrés era el que relataba, entonces la posición que estaba libre en ese momento fue la de comentarista, la de analista, que digamos, no desconozco, digamos que la hice, yo prefiero relatar, honestamente, pero bueno, en ese momento la coyuntura y el agujero era ese, así que bueno, las cosas se fueron dando, fui primero comentarista durante muchos años, hasta que después llegaron más partidos, etcétera, y pudimos, digamos, tener una segunda pareja en términos de poder hacer también 2 comentaristas y 2 relatores, ¿no? Eh, Le ha tocado vivir varios mundiales más que nada, pero uno en especial, bueno, siento yo, ¿verdad? Hablando desde mi perspectiva y cómo lo veo yo, a lo mejor quizás el más especial para usted fue el anterior, ¿no? El de Rusia, ya que Perú después de casi más de 36 años sin ir a un mundial, pues a usted le toca narrar de esos 3 partidos y le toca narrar ese primer gol después de 36 años de su selección. Cuénteme un poco sobre cómo cómo quizás vivió ese momento. ¿Se imaginó usted que algún día iba a cantar un gol de su país en una Copa del Mundo? Bueno, siempre el primer mundial siempre es el que uno recuerda, ¿no? El primer mundial in situ, que fue en Francia 98, porque habíamos hecho algunas cosas en el 94 en Estados Unidos, pero desde Miami, ¿no? No, digamos, nos centramos en Miami digamos, como era un mundial tan grande y no había, digamos, un centro internacional de prensa per se, nos afincamos en Miami digamos, vivimos el mundial desde lejos, ¿no? Porque Miami no era sede, había sido Orlando digamos, no habíamos tenido la oportunidad de estar en los estadios. Pero el primer mundial in situ sí fue Francia, entonces ese tiene un valor especial porque fue el primero, porque me tocó hacer la inauguración, varios partidos emblemáticos, el Argentina-Holanda, que eliminan a la selección argentina aquella tarde, de poder, digamos, entrevistar a Maradona en la tribuna, estaba con Canigia, de hacer la final también, pero claro, digamos, el sentimiento especial de Rusia fue por lo que indicas, ¿no? De poder relatar in situ a tu selección por lo menos 3 partidos, después de 36 años, de poder narrar un gol efectivamente después de esa cantidad de años, porque el último había sido en 1982, en una derrota contra Polonia 5-1, el último gol lo había marcado un delantero peruano que se llama Guillermo La Rosa, y de una victoria después de 40 años, ¿no? Porque el último triunfo de Perú se había gestado en 1978 en el Mundial de Argentina, porque en España se empataron 2 partidos y se perdió uno y Perú quedó eliminado también en fase de grupos. Entonces tuvo efectivamente un valor especial y además porque estaba acompañando y tenía a mi lado a Teófilo Cubillas, ¿no? Teófilo, que es una de las Vaya figura, leyendas ¿verdad? totalmente, y es el goleador peruano en los mundiales con 10 goles en 3 Copas del Mundo. Entonces, digamos, se conjugó todo y tener, digamos, a casi 35.000, 40.000 peruanos que se empeñaron hasta la casa, hasta el auto para poder ir a ver a Perú en el Mundial fue realmente muy, muy emocionante y fue una cobertura linda porque hicimos la gran cantidad de partidos en los estadios con una logística impresionante. Era el primer Mundial que hacía Telemundo después de haberlo tenido durante siempre históricamente Univisión, así que fue realmente muy,
muy emocionante, histórico y momentos que uno no olvidará nunca, ¿no? Claro, ya hablamos sobre los momentos de los cuales uno tiene un grato recuerdo, quizás ahora. Me gustaría que me contara quizás uno o dos de los eventos deportivos que le ha tocado cubrir, de los cuales no tiene quizás a lo mejor un grato recuerdo o que quizás simplemente quiere olvidar. Si es que tiene dos o si tiene más, que nos quisiera compartir. La verdad que no, ¿ah? La verdad que, digamos, las coberturas entre Copas América, Copa Libertadores, Juegos Olímpicos, Mundiales 17, 20, Mundiales femeninos, todos tienen su... La verdad que hemos tenido suerte y no, digamos, todos los eventos uno aprende, unos son más complicados que otros a nivel logístico, a nivel de clima, a nivel de cambios horarios, porque por ejemplo, haber hecho el Mundial de Nueva Zelanda, el sub-20, para el sub-17 a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, probablemente con toda la gente durmiendo y no viendo los partidos es complicado, o los Juegos Olímpicos de Beijing, que lo hacíamos también de madrugada por el cambio horario, pero así que me digas alguna cobertura que digamos uno no quiera recordar para nada, todas tienen unas más, otras menos, ¿no? Pero digamos todas, de todas aprendes y de todas le sacas siempre un lado positivo, ¿no? Claro, claro que sí. En esos momentos, ¿usted cómo se encuentra debido a todo este problema de lo de la pandemia? Y también, ¿cómo se ve usted quizás a 5, 10 años? Vaya, vaya, ¿qué más tiene usted para ofrecerle a todo el público que lo hemos escuchado por bastantes años? Bueno, uno no deja de aprender nunca, ¿no? Digamos, puedes tener 50, 55, 65, digamos, hasta que el cuerpo dé, la verdad, esta es una Hasta que la voz pasión. dé más bien, ¿no? Exacto, tal cual. Entonces, digamos, se cuida y trata siempre de estar bien físicamente, mentalmente, alimentarse bien, descansar bien, hacer ejercicio. Esta pandemia nos ha atacado a todos, pero gracias a Dios, digamos, en el año pasado, nosotros no dejamos de hacer programas, hicimos al principio de casa, pero después ya cuando el fútbol volvió la Premier League, volvimos nosotros también, incluso hasta antes que volviera la Premier League empezamos a repetir partidos emblemáticos de la Premier League como para mantener, digamos, ese nicho que teníamos los fines de semana de los partidos de la Premier, y grabábamos o hacíamos en vivo los intros de los partidos, etcétera. Gracias a Dios no dejamos de producir y de trabajar. Después, claro, con las medidas necesarias volvimos al canal, hicimos grabaciones de partidos emblemáticos de los mundiales de la FIFA, que es un paquete que tiene la cadena y que seguramente en algún momento se va a transmitir. Y la verdad no dejamos, igual en la radio también estuvimos creo que 1 o 2 meses transmitiendo desde la casa, la radio es un poco más fácil, pero después volvimos y aquí estamos, o sea que digamos, los eventos deportivos en vivo volvieron, felizmente, sin público, ojalá que vuelva pronto el público, pero digamos, no dejamos de transmitir, no dejamos de trabajar, gracias a Dios, y eso nos ha permitido poder seguir en contacto con el público, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, ya para cerrar esta gran entrevista, Sammy, me gustaría que quizás a lo mejor nos contara una o dos anécdotas de las cuales les ha pasado a lo largo de su exitosa carrera. Bueno, hay varias. Hay una que yo recuerdo cuando yo trabajaba en Perú, que fuimos a cubrir la Copa América de Paraguay, que fue en 1999. Fue para la radio, yo trabajaba en Radio Ovación, y en esa época es muy distinto a lo que es ahora, digamos, en cuanto a los derechos de transmisión. Y tú para, digamos, tener los derechos de transmisión y poder tener ni siquiera una cabina, era un pupitre en el estadio, en el viejo estadio Defensor del Chaco en Asunción, tenías que pagar a quien tenía los derechos o te vendía los derechos de la Copa América. Por ave motivo, ese primer pago no se hizo y nos vimos imposibilitados de ir a la inauguración de aquella Copa América. Jugaban Paraguay y Japón, que estaban en el grupo de Perú, en esa Copa América del 99. Y al no tener y no haber llegado el giro en esa época desde Lima, después se solucionó, pero ese primer partido, y no poder ir al estadio, no poder ingresar, dijimos, bueno, vamos a hacerlo desde el hotel. En esa época no había la tecnología que hay ahora y lo hicimos a través de la línea telefónica.
¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que los partidos que se jugaban y jugaba Paraguay en Asunción, para llenar el estadio, no se transmitía en vivo en la televisión. Entonces, ¿cómo diablos íbamos a hacer el relato y el comentario de un partido que no estábamos viendo? ¿Qué hicimos? En una radio local, agarramos el audífono, entonces éramos relator y comentarista. Por un lado, uno agarraba para una oreja, el otro agarraba para la otra oreja, y empezamos a relatar y a comentar el partido de acuerdo a lo que escuchábamos en la radio. Entonces, claro, ustedes radio, estaban repitiendo lo que decía la radio. Exactamente. Entonces. Y no vimos el partido, queda claro. Claro. No tenemos, entonces, cuando entraba el locutor comercial paraguayo de la radio, entonces nosotros damos pase a Lima para que el locutor comercial de Perú ingresara, y así nos fuimos 90 minutos y comentamos y relatamos un partido que nunca vimos, que escuchamos y que, bueno, pudimos sacar, digamos así, por lo menos pudimos sacar así el partido. Y después de esas anécdotas, también, digamos, en otra Copa América, en Uruguay, en el 95, compartiendo, digamos, los viajes, era otra época, había que ir de Montevideo a Rivera, donde jugaba Perú, era la frontera con Brasil, entonces nos íbamos el día del partido, qué sé yo, salías a las 6 de la mañana en un autobús y llegabas allá a las 2, 3 de la tarde para almorzar cruzaba la frontera, que era simplemente una acera. Almorzábamos ahí una churrasquería, volvíamos, hacíamos los 2 partidos y esa misma noche terminábamos el partido, mandamos los reportajes y a la 1 de la mañana volvíamos a Montevideo, llegamos a las 7 de la mañana destruidos, pero bueno, todo para poder hacer, digamos, estas coberturas. Te hablo más la época de Perú porque era un poco más la época más heroica, si se quiere, más poética, ¿no? Porque era con una serie de situaciones y de falencias que hoy no tienen, ¿no? Digamos, a nivel económico, a nivel de infraestructura, a nivel de tecnología también, ¿no? Porque en esa época, digamos, el incipiente celular, eran todas grabaciones, eran los cassettes que muchos de los chicos y los millennials ni siquiera conocen, no había internet, o sea, para tener estadísticas había que ir a las hemerotecas o a los archivos de las bibliotecas para sacar archivos e historia y estadística de los partidos, así que fue una época muy, muy linda, la verdad, donde uno aprende. Hoy tenemos el internet, hoy tenemos todas estas ventajas tecnológicas, pero era una época en donde te costaba el doble y donde sentías a lo mejor la mayor satisfacción y donde aprendimos, ¿no? Porque uno hoy, digamos, en estas comodidades, en los mundiales, en donde tenías todo listo y te esperaba el avión o te esperaba el tren y te recogían y tenías todo perfecto y tenías el traje y tal, digamos, sirvió como una universidad, ¿no? O sea, yo, la verdad, digamos, terminé la carrera de comunicaciones, pero aprendí mucho más en la práctica que en la teoría, ¿no? O sea, digamos, tengo el cartón, tengo el título, pero sí, que es importante, por supuesto, pasar 5 años de la universidad, hacer una tesis, etcétera, hay que hacerlo, pero digo, uno al final del día aprendes mucho más en la práctica, porque es donde vienen los problemas, ¿no? Y donde vienen esas emergencias que tienes que salvar, digamos, con un poco de actuar bajo presión, más que nada, ¿no? Exactamente, y eso te ayuda fundamentalmente no digo para no ponerte nervioso, porque uno todavía se sigue poniendo nervioso, son como los actores cuando salen al escenario en un teatro se siguen poniendo nerviosos y uno se sigue poniendo nervioso porque el día que no sientas eso me parece que estamos mal, pero sí, digamos, yo creo que el mejor es seguir preparándote, seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir informándote. Creo que es la misión que tenemos todos los periodistas, ya sea los que escriban, los que hablen en la radio, los que salen en la tele. Y los que vamos comenzando también, ¿no? Más que nada. Sí, sobre todo prepararte, ¿no? O sea, prepararte. Digamos, hoy tenemos otro mundo que son las redes sociales, hay que tener cuidado en lo que se dice y sobre todo investigar, ¿no? Y confrontar, digamos, la información, porque no necesariamente todo lo que se dice en las redes sociales es cierto, ¿no? Entonces hay que contrastar la información. Lo que a uno le enseñan en la universidad siempre es contrastar la información, tener tus fuentes, y si te dicen que este plumón es naranja, buscar en otras 2 fuentes que de verdad es naranja. Digamos, si un jugador... Hoy es mucho más fácil opinar y hay muchos opinólogos, entonces, y todos quieren ganar la exclusiva creo que ya no existe, entonces es mejor esperar siempre las versiones oficiales y no adelantar
digamos, tal arquero va a ser el titular o tal arquero lo va a comprar el Paris Saint-Germain y termina jugando en el Real Madrid y nadie se acuerda que tal persona dijo que se iba al Paris Saint-Germain y terminó en el Real Madrid, ¿me entiendes? Entonces siempre hay que contrastar y esperar, digamos, decir yo tengo la exclusiva a estas alturas de redes sociales donde la verdad se dicen tantas cosas, hay que tener prudencia y eso a lo mejor te lo enseñan los años. Claro, pues bueno, mi querido Sammy, muchas gracias por esos grandes minutos que nos has regalado. Le agradezco mucho de que haya aceptado por favor. Esta invitación. Muchas gracias. ¿Alguna red social en la cual la gente lo pueda seguir? Sí, la misma, es que ahí nos encontramos nosotros contigo, que es @sadovnik1965, que es S-A-D de David, O, V de Víctor, N-I-K de Kilo, 1965, que es el año de nacimiento, y está en Twitter y en Instagram. A la orden y muchas gracias a ti, José, por esta invitación y a la orden siempre, cuando requieras algo, ahí estamos siempre en contacto también en el Instagram por canales internos, así que ahí estamos a la orden para lo que necesites, aquí estamos como siempre. Pues bueno, muchas gracias, Sammy, se lo agradezco mucho. No, hombre, y pues bueno, a ti. Gracias. Y pues bueno, nada más para recordarle a nuestro público de que por favor nos siga en nuestra página de Facebook, nos pueden seguir como Fuera del Aire, nos pueden encontrar también en Instagram como @fuera-del-aire1 y pueden encontrar en nuestro canal de YouTube esta y muchas más entrevistas, nos pueden encontrar como Fuera del Aire. Señoras y señores, pues muchas gracias. Saludos hasta allá, hasta Miami, Sammy. Muchas gracias a ti, José, un gran abrazo y que sigan los éxitos. Abrazo virtual en esta época de pandemia. Abrazo virtual. Nos vemos. Damas y caballeros, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.